secciones cónicas son objeto de estudio de la geometría analítica y estudian los resultantes de la intersección de un plano con un cono. Estas curvas resultantes se pueden identificar en 4 tipos: circunferencia, elipse, parábola e hipérbola. Matemáticamente, una línea recta puede definirse como un lugar geométrico en el que todos sus puntos se unen a través de una distancia más corta y mantiene una pendiente constante. Alrededor de nosotros se puede ver cómo nos mantienen rodeadas las líneas rectas, como por ejemplo en este barandal. Ahora veremos la línea recta. Y teniendo en cuenta la definición anterior que dijimos, tenemos que tener en cuenta que toda línea recta tiene una pendiente, la cual denominaremos como M. M también se considera la razón de cambio en todas las ecuaciones. Entonces, es decir, que, como ya sabemos, M se calcula con delta Y y delta X. En este caso sería Y2 menos Y1, X2 menos X1. Para ser más claros, daré el ejemplo con 2 vértices. Si tenemos 3,2 y menos 1, menos 2, sabríamos que para hallar esta, que es la razón de cambio, hay que tener en cuenta que este es X1, este sería Y1, este sería X2 y este Y2. Reemplazando, para hallar M, que es la razón de cambio, o la pendiente, sería del siguiente modo: Y2, que sería menos 2, menos Y1, que es 2, y X2 menos X1. X2 es menos 1 y X1 es 3. Menos 2 da menos 4. Y menos 1 menos 3 da menos 4. Y menos por menos da más. Y 4 dividido 4 da 1. Listo, ahora ya sabemos que la pendiente es 1. Pasando para hallar la fórmula general de la ecuación de la línea recta, tenemos esta ecuación que nos dice que Y menos Y1 es igual a M por X menos X1. ¿Sí? En este caso sería Y menos 2 es igual a 1, que es la pendiente, X, que se deja quieto, menos X1, que sería 3. Ahora, seguimos y nos da Y menos 2 es igual a X, porque 1 por X da X. Y aquí más por menos da menos, menos y 1 por 3, 3. Esto es un 3. Pero para hallar la ecuación general, siempre habrá que igualar a 0. Así que estos términos tendremos que pasarlos a este lado, quedando así la ecuación: Y menos 2 menos X más 3 es igual a 0. Teniendo en cuenta que los signos al pasarnos de la igualdad son contrarios. Así tendremos que, organizado, sería menos X más Y más 1 es igual a 0. Pero como esto no nos puede quedar negativo, lo más importante será multiplicarlo por menos 1. Es decir, todo esto lo multiplicaremos por menos 1. Así tendremos que la ecuación general de la recta nos dará X menos Y más 1 es igual a 0.
Ahora, ya que tenemos la ecuación general, tendremos que tener en cuenta que también existe la siguiente fórmula, que es y es igual a mx más b. Esta ecuación se utiliza generalmente para las gráficas lineales, teniendo en cuenta y como el término dependiente y b como el valor que está intercepto con el eje y. X en este caso se dejaría quieto y m es la razón de cambio de la pendiente, que ya se explicó cómo se saca de acuerdo a la ecuación anterior. Circunferencia es el perímetro o contorno de la resultante de una línea curva cerrada cuyo centro equidista de unos puntos en dicha línea curva. Por ejemplo, si mi cabeza fuera el centro de esta circunferencia, cada uno de los puntos que yo escoja tienen que estar a la misma distancia. Ahora pasemos a la circunferencia. La ecuación ordinaria de esta sección de las cónicas es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r al cuadrado. Asumiendo que las coordenadas del centro de esta circunferencia serán 0,0, reemplazaremos h y k, asumiendo que k es para el eje x y que h es para el eje x y k es para el eje y. Entonces estas serían las coordenadas del centro ya mencionado. Entonces, reemplazando, nos quedaría una ecuación reducida en estos términos: x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado, donde r nos representaría el radio de esta circunferencia, y un punto para las coordenadas en y x también para un punto cualquiera dentro de esta circunferencia, ubicado en el eje y. Entonces, una vez teniendo mínimo dos de estos valores, podemos reemplazar y averiguar estos datos. Para tener una ecuación más simplificada, podemos sacar la raíz cuadrada a ambos lados por la propiedad uniforme y se eliminarían los cuadrados y las raíces, quedándonos x más y es igual a r. La elipse es un lugar geométrico de todos los puntos de un plano, tales que la suma de las distancias de dos puntos fijos, llamados focos, es constante. Como podemos ver, la sombra de esta circunferencia formará una elipse. Dada la ecuación general de las secciones cónicas, tenemos que la ecuación específica de la elipse es esta: x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. Esto quiere decir, a es la distancia entre el centro, punto C, hasta el límite del eje X, mientras que b es la distancia entre el centro y el límite del eje Y. Tenemos que si el número b es mayor que a, el elipse se dará de forma alargada hacia el eje Y, mientras que si a es mayor que b, tenemos que el elipse es alargada hacia x, como lo podemos ver en la gráfica. Resumiendo esta ecuación, tenemos que c al cuadrado es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. La parábola es un lugar geométrico donde la distancia entre un punto P a otro punto llamado foco es igual a la distancia entre el punto P y la directriz. Como pueden ver, estoy parado en una parábola. Ahora continuamos con la parábola. La parábola consta de un vértice, un foco y una directriz. El foco tiene que estar a la misma distancia del vértice, que el vértice
de la directriz. La directriz es una recta. Esta distancia es B y esta también será B, porque es igual. Entonces, ¿qué es el lado recto? El lado recto es cuánto se va a abrir la parábola. Y la distancia de aquí es 2P y lo mismo de acá a acá es 2P. Bueno, sabemos que la distancia de aquí es 2P y de aquí es 2P, entonces se suman y serían 4P. Entonces, para tener una parábola horizontal, la ecuación sería y al cuadrado es igual a 4px. ¿Por qué es así? Porque sus puntos se dirigen hacia el lado positivo de x. En otros casos sería de esta forma, pero hacia el lado negativo, o sea que sería así. Y su ecuación sería y al cuadrado es igual a menos 4px. Bueno, este es otro caso en el que es vertical y sus puntos se dirigen hacia el lado positivo de y. Entonces, para este caso, la ecuación hacia el lado positivo sería x al cuadrado es igual a 4py. Pero en el caso negativo que se dirija hacia el exponente sería x al cuadrado es igual a menos 4py. Bueno, hay otros casos en que el vértice no está en el punto de origen, que sería 0,6. En esos casos, la ecuación sería así: x menos h al cuadrado es igual a 4p por y menos k. Para esto se necesita el vértice. Bueno, ahora para llegar a esta ecuación hay que recordar que la distancia del punto al foco es igual a la distancia del punto a la directriz. La hipérbola es el lugar geométrico de los puntos de un plano cuya diferencia de distancias, las cuales podemos llamar de 1 y de 2 a dos puntos de este mismo plano, conocidos como focos, los cuales se pueden nombrar como F1 y F2, es constante. Podemos encontrar una hipérbola en la naturaleza cuando tomamos dos hojas y las doblamos a la mitad y vemos cómo se forma una hipérbola cuando hacemos esto. Según la ecuación general de las cónicas, podemos concluir que la ecuación de la hipérbola es esta. Sin embargo, la ecuación se puede dividir de alguna forma en dos: una ecuación con vértice horizontal y una ecuación con vértice vertical. La ecuación con vértice horizontal nos indica que la hipérbola está relacionada al eje de forma horizontal y que la ecuación con vértice vertical, que la hipérbola está relacionada de forma vertical al eje. ¿Cómo sabemos si la ecuación es horizontal o vertical? Esto lo sabemos cuando vemos en la posición de A en la ecuación. Es decir, si A está debajo de X, sabemos que es una ecuación de vértice horizontal. Si A está debajo de Y, es una ecuación de vértice vertical. De estas ecuaciones podemos llegar a esta. ¿Qué significa C? C es la distancia que hay desde el centro hasta cualquiera de los focos. Puede ser F1 o F2. A es la distancia que hay entre el centro hasta el vértice de la hipérbola, cualquiera de estos dos. Y B es el semieje menor. Se le puede decir que es la distancia que hay desde el vértice hasta la síndrome. La hipérbola, tal como lo vemos en la gráfica, son dos líneas semicurvas que continúan de esta manera, pero también lo pueden hacer de esta forma. En la gráfica también podemos ver estas dos líneas rectas, que quiere decir que representan a las asíntotas, y estas líneas nunca son infinitas primero que todo, y nunca llegan a tocarse con las líneas de la hipérbola, ya que son una forma, por así decirlo, de ubicarnos en la gráfica. Bueno, muchas gracias. Este fue el video de las cónicas del grado 10B del Colegio Bermach. Hasta luego.